Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Usted puede llamar para hacer su cita marcando a los teléfonos 809-687-2770, 2770, o al celular 809-879-4574. Si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y lo más importante que debe de recordar, aunque todo es importante, pero siempre hay prioridades en las importancias, que una manchita blanca o negra, un peladito, una llaguita, una bolita, un crecimiento que usted tenga en su boca, que tenga más de 15 días, aunque no duela, eso es importante hasta que se demuestre lo contrario, porque son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la boca. Si usted tiene una lengua blanca y le dicen que se cepille la lengua, que con eso se le va a quitar, usted tiene que conocer o debe de conocer, y si no lo conoce, aquí estamos para orientarlo en ese sentido, que es posible que sí, que se le quite, porque sea una lengua saburral, pero es posible que no se le quite porque sea una lesión precancerosa, como un tipo de lesión que recibe el nombre de leucoplasia, o puede ser un líquen que es precancerizable también. También tenemos lesiones que son de superficie y que infiltran al mismo tiempo, como el carcinoma verrugoso de Ackermann, que es un tumor maligno de la boca y que se presenta de color blanquecino también. Entonces, son muchas las lesiones blanquecinas que aparecen en la cavidad bucal, y debemos de discriminar, debemos de hacer un diagnóstico deductivo, no inductivo. El diagnóstico deductivo es el más científico, el que emplea el método científico y el que puede arrojar más luz en cuanto al diagnóstico de los padecimientos de nuestros pacientes. Y en ese sentido vamos a seguir viendo, porque ya tenemos varios días hablando sobre este mismo tema, de diferentes tipos de lesiones que son blancas. Una lesión blanca puede ser inocua, puede ser el resultado de una relación causa-efecto, como un traumatismo en el cual provoca una reacción de una queratinización del estrato superficial o estrato córneo, que es un mecanismo de defenderse del trauma. Pero también una lesión blanca puede ser producida por un hongo, como la Candida albicans, puede ser idiopática, puede ser producido por la llamada leucoplasia como entidad clínica y histopatológica precancerizable. El líquen también es una lesión que puede aparecer con un dibujo clásico, pero de color blanquecino también. Tenemos la disqueratosis intraepitelial benigna, tenemos el leucoedema, tenemos el nevo blanco esponja, tenemos el carcinoma verrugoso de Ackermann o papilomatosis floridas, y un sinnúmero de lesiones que son producidas como reacción de ese epitelio frente a diferentes tipos de noxas. Y así vamos a ver esta leucoplasia, que no es más, de acuerdo a su denominación, quiere decir leucoblanco plasia formación, una formación blanquecida que es debido por el uso de extracto
desanguinaria. Aquí nosotros vemos una leucoplasia, pero mucho más apagada, no se ve ese color blanco tan florido, tan intenso, y es producto también del mismo extracto de sanguinaria. Eso va a depender del tiempo de exposición del agente irritante con relación a la mucosa de la cavidad oral o de la boca. Aquí tenemos una mucosa que se descama. Nosotros tenemos que saber el origen de ese epitelio que se descama con frecuencia y que aparentemente no tiene una causa conocida. Esta descamación, aquí podemos ver el área de necrosis que se va a exfoliar, que va a caer aquí también, aquí también y aquí también. Y aquí ya tenemos el área que ya cayó y se ve de color rojizo porque ya no es solo un tejido necrótico que hay en la superficie, sino que ya eso se cayó y dejó lo que queda del epitelio ya a nivel de tracto mucoso de Malpighi con un eritema o un color rojizo. Toda esta zona está irritada. Debe saber el amigo televidente que muchas pastas dentales tienen un elevado contenido de firofosfatos o sulfato láurico de sodio, y que también algunos enjuagues bucales como la clorhexidina, que es un inhibidor de placa bacteriana, puede producir eventualmente este tipo de lesión. Digo eventualmente porque no es siempre que la produce. Entonces aquí podemos ver cómo se puede agarrar ese tejido, porque esto está muerto, con una pinza y se puede desprender fácilmente. Es decir, que este otro caso de una descamación, esa descamación puede ser de amplia superficie. Entonces hay que tener muy en cuenta esa pasta dental o crema dental que usted está usando, muchas veces suspendiéndola o haciendo el cambio correspondiente por una pasta que tenga un contenido mucho más bajo de pirofosfatos o sulfato láurico de sodio. Eso se puede solucionar. O sea que esta descamación, aunque es de una amplia extensión, no constituye una verdadera entidad nosológica desde el punto de vista clínico histopatológico que podamos decir esto es un precáncer. Pero ojo que hay lesiones que son muy parecidas, que guardan mucha similitud con esta y que son precancerosas, y que muchas veces solo con la biopsia nosotros podemos detectar ahí que hay un carcinoma in situ o carcinoma intraepitelial. Eso quiere decir un cáncer que todavía no es invasivo, o que podría haber una proliferación de esos brotes interpapilares desvinculados del epitelio madre de la lesión y que esté penetrando ya en el tejido conectivo subyacente y destruyendo estructuras sumamente importantes, como puede ser tejidos musculares estriados voluntarios, elementos vasculares y hasta fibras nerviosas. Es decir, que nosotros tenemos que ser exagerados con las lesiones blancas, no estar inventando con tratamiento. Una lesión de este tipo amerita una consulta, porque así podemos evitar sorpresa con una lesión que pensemos que sea benigna y que tenga el mismo aspecto de una lesión benigna, y que al realizar una biopsia nosotros comprobemos que se trata de una lesión premaligna o una lesión ya francamente invasiva, constituida en un cáncer, y en el cáncer más frecuente de la cavidad bucal, que es el carcinoma epidermoide, el carcinoma espinocelular o carcinoma de células escamosas o epitelioma espinocelular, de acuerdo a la nomenclatura de la escuela europea y de la escuela americana. Es decir, si usted quiere tener un compás de espera con una lesión como esta, usted puede esperar hasta 15 días. Pero si usted ve que pasan los 15 días y esto no desaparece, usted tiene que hacer una consulta. Porque si es una descamación en esos 15 días,
este tejido que está muerto, que está necrótico, va a terminar de caer, de esfoliarse, y va a haber una regeneración que ya en esos 15 días es verdaderamente notoria, que va a transcurrir hacia la normalidad del tejido que está siendo afeitado. Vamos a frizar esta imagen. Por supuesto que esta es una boca descuidada con numerosas placas bacterianas. Miren las manchas que tienen. La boca es el órgano que más se descuida, y para tanta cosa que sirve la boca. En la boca se empieza la digestión. Si no hubiera boca no hubiera habla. Si no hubiera boca no hubieran cantantes. Si no hubiera boca no hubiera comunicación. Si no hubiera boca no pudiéramos comer, porque ¿por dónde vamos a comer? Y la comida que supiera si no hubiera lengua y papila gustativa. Porque todo está hecho por el gran arquitecto del universo, el que hizo el llanto y el que hizo la gripe hizo la nariz, y todo tiene una relación causa-efecto. El que hizo la papila gustativa hizo la comida, y para que la gente pudiera estar vivo, entonces le puso la papila gustativa. Lo que pasa es que la gente se deja llevar de la papila gustativa, y cuando está comiendo un chocolate que está muy bueno, un dulcito de coco, como a un amigo que está por aquí que le gusta el dulce de coco con leche, entonces empieza de que con un pedacito se come el dulce completo, y si hay otro dulce al lado se lo come también. Entonces se esclavizan con la papila gustativa y no le ponen, como dice Satya Sai Baba, límite a los deseos, porque el gran problema es cogerle gustico a los sabores de las cosas que uno está comiendo, y lamentablemente las cosas más ricas que uno come son las que más daño le hacen. ¿Por qué ustedes creen que la gente come tanto chicharrón en Villamella? No solo en Villamella, sino en todo el país. Porque los chicharrones son ricos, pero a mí me dan un chicharrón, y por más bonito que se vea, y con el cuerito tostado, yo tengo ese capítulo cerrado, pero hace muchísimos años. Ni me dan un mondongo, ni me dan un hígado, ni un riñoncito, ni toda esa porquería que venden por ahí. Porque uno se va educando y va adquiriendo educación en las cosas que uno va comiendo. Entonces hay que ir adquiriendo cultura en la alimentación. La gente cree que los diabéticos se hacen solo comiendo cosas dulces, y no saben, la gran mayoría, que esa carga de carbohidratos también la pueden encontrar en el arroz, en los cereales también. Entonces, este es un país que el dominicano nos gusta mucho comer el bendito arroz con habichuela todos los días, la bendita banderita, y entonces la sumatoria de eso, que es barriga. No da otra cosa que no sea eso. Entonces, hay gente que se manda un viaje de arroz mezclado con espagueti, imagínese usted, carbohidrato con carbohidrato. Entonces la dieta no es equilibrada. Entonces hay que empezar a educarse en la alimentación para adquirir salud, porque es que entonces, si usted se pone diabético, le va a afectar el sistema nervioso periférico. Hay una gente con unos dolores en la pierna tremenda, que es producto de la diabetes. Usted puede tener una afección, una retinopatía diabética también, y quedar hasta ciego por el efecto de la diabetes. Se le pueden dañar los riñones. Usted puede tener un problema cardiovascular por la diabetes. Oiga, son todas las complicaciones que se pueden producir al mismo tiempo, hasta llegar a un coma diabético. Entonces, la gente se empieza a cuidar cuando se enferma, y no es así. Pero ustedes oyen decir la voz popular: dejen que ese muchacho coma todo lo que quiera, porque creen que el muchacho chiquito puede comer todo lo que quiera, y eso no es así. Hay que cuidar al niño desde pequeño en la alimentación, porque si usted no lo sabía, ya a los 12 años de edad empieza a aparecer la primera carga
de tejido adiposo en el endotelio vascular de las arterias. Ustedes están oyendo. Y después usted con una alimentación así, usted lo que va a tener son las arterias endurecidas, va a ser un hipertenso, va a tener ateroma y todas las complicaciones que trae esto. Entonces, volviendo a las lesiones blancas, aquí tenemos lesiones labiales del fumador de cigarrillo. Mucho cuidado con este tipo de lesión blanquecina en el paciente fumador, sobre todo de pachuché, de cachimbo y de pipa y de más de 10 cigarrillos diarios. Porque es que hay un sinnúmero de irritantes del tabaco y sobre todo por el producto de combustión del tabaco, que es el alquitrán. Eso es precancerizable. Eso se demostró en la Escuela de Medicina de Japón, pincelando la piel de los conejos con el alquitrán. Y se desarrollaron diferentes tipos de lesiones muy importantes. Entonces, la gente está fumando ahora los cigarrillos electrónicos y eso es tóxico también. Y la juca también por los elementos que le ponen. Pero es que la gente paga para enfermarse, porque ni siquiera se enferma gratuitamente, sino que paga para enfermarse. Miren lo que podemos tener aquí por el uso del tabaco, del cigarrillo, del cigarro. Esto es una melanosis o melanoplaquia, que no es más que un mecanismo de defensa. Ahí se produce una proliferación de melanocitos. Esto no es más que melanina. El mecanismo de la melanina se produce en los melanoblastos, se transporta en los melanóforos y se deposita en la capa basal a nivel de los melanocitos. Entonces esa pigmentación se transparenta a través del epitelio, pero ojo con esto, porque el melanoma, que es un cáncer de tejido pigmentario, también podría tener un aspecto así. Y muchas veces vamos a quitar todo esto, y si nos concentramos aquí, una manchita como esa, que podría ser un melanoma, cuando se hace el diagnóstico, muchas veces el paciente tiene metástasis en cerebro, columna vertebral y en el hígado, y a nivel de este epitelio, que ya está infiltrando con sus células melanoblástica, pues ya podría haber un melanoma, que en este caso se trata de un paciente fumador que no tiene nada que ver con el melanoma, pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, aquí tenemos nosotros erosiones, fíjense que erosiones sobre el dorso de la lengua. Ustedes saben qué es esto, causada por comida muy caliente. Estas son quemaduras. Generalmente una persona con mucho hambre pide una pizza muy caliente o un sancocho, y con esa avidez de comer por el hambre que tiene, se produce esa quemadura. Una quemadura bilateral a ambos lados de la lengua, aquí está la línea media de la lengua. Y aquí, cuando hablamos de quemadura, aquí está casi expuesto el tejido conectivo. Ya esto es una erosión profunda, casi caminando hacia una úlcera por quemadura. Vamos a frizar esa imagen. Eso no me lo vayan a confundir con una glositis migratoria benigna o lengua geográfica, que produce un mapeado de la lengua que podría parecerse, pero que no es igual, no es lo mismo. Hay algunas diferencias que no vamos a entrar ahora en detalle. Lo importante es que usted sepa que una quemadura también puede producir una lesión de ese tipo. Ahora, esto es una quemadura también, pero una quemadura eléctrica. Una quemadura eléctrica del labio inferior. Así como una persona se electrocuta, también puede tener como consecuencia de una descarga eléctrica
una quemadura, y en este caso del labio inferior. Todo lo que ustedes ven aquí, esto se va a esfacelar, todo esto se va a caer, porque esto es lo que se llama una necrosis por coagulación, una necrosis inmediata, una destrucción de tejido inmediato. Esto no es una necrobiosis, sino una necrosis. La necrobiosis es una muerte lenta de tejido, la necrosis es una muerte súbita de tejido, con diferentes variantes, porque todo el labio está inflamado. Aquí se ha producido una elefantiasis del labio inferior, que no es más que un aumento del diámetro en los tres espacios, ¿verdad? Largo, ancho, profundidad, prácticamente tridimensional. Un aumento de volumen en los tres diámetros del espacio. Aquí tenemos otra quemadura eléctrica del labio inferior, una zona que produce un aspecto tan deformante que prácticamente altera la morfología o la anatomía de ese labio, produciendo unas variables de lesiones elementales como son erosiones profundas, ulceraciones, área de necrosis, eritema, inflamación, etcétera, etcétera. De ahí vamos a frizar esa imagen. De ahí la importancia de hacer una correcta anamnesis, porque hay que mantener un canal de comunicación con el paciente. El profesional de la medicina que no hable, que no pregunta y que no elabora un historial médico, no puede ser un buen diagnosticador. Y si no es un buen diagnosticador, tampoco va a ser un buen terapeuta, porque los tratamientos correctos van a depender de los diagnósticos correctos, y para hacer diagnóstico correcto hay que hacer todo un ejercicio mental, utilizando todos los parámetros para conocer las enfermedades, como son el tamaño, la forma, la consistencia, la localización, la edad del paciente, la extensión, la superficie, etcétera, etcétera. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanquecina, negruzca, verdosa o amarillenta, y que los síntomas principales del cáncer de boca son como esas manchitas blancas o negras, un peladito, una llaguita, una bolita o un crecimiento que tenga más de 15 días, aunque no duela. Recuerde que es importante porque son los síntomas principales como empieza el cáncer de la cavidad bucal. Teléfono para su cita 809-687-2770 o el celular 809-879-4574. Estamos en la calle Pedro Enrique Sureña 83, muy cerca del Centro Médico UCE, en la torre KP, K de kilómetro, P de papá, en el Centro de Especialidades Médicas, en la suite 305. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana, pero siempre por cita. Debe llamar por teléfono para hacer su cita. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.